queridos amigos, la lección de esta semana está espectacular. Nos habla de una bendición, nos habla de un desafío, nos habla de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Unidad en Cristo. En esta ocasión nos acompaña nuevamente mi hermano Marcelo Colate. Mi hermano, muchas gracias. Un privilegio. Qué bueno. Vamos a orar antes de comenzar. Querido Señor, una vez más, nos dirigimos a ti para agradecer todas las bendiciones que tú nos das. Por la familia, por la iglesia, por los amigos y por esta esperanza que arde en nosotros y que nos impulsa a compartir tu evangelio, tus enseñanzas con todas las personas que nos quieran ver y escuchar. Guíanos que tu Santo Espíritu pueda morar con nosotros y así puede ser algo dirigido para ti y para bendición de todos. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Unidad en Cristo. Vamos a leer una nota que yo encontré aquí atrás en el último. Es solo para introducción, no se preocupen, mi hermano, es solo una introducción. Dice: la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo de que tiene la verdad y de que es un pueblo diferente, elegido por Dios. Esta unidad desconcierta al enemigo, por lo que está decidido a eliminar su existencia. La verdad presente, creída en el corazón y puesta en práctica en la vida, proporciona unidad al pueblo de Dios y le da una poderosa influencia. ¿Qué tal? Con este texto podríamos llegar hasta aquí suficiente. Unidad. Desafiante palabra, ¿no? Unidad. Muy desafiante. Ahora, sí lleva un complemento acá, unidad en Cristo. Hoy día hay jóvenes que se unen, por ejemplo, para asaltar. Para generar un problema. Daño. Claro, hoy día está el ambiente mundialero, ¿no? Hay gente que se une pero unidad en Cristo. Que eso es lo que finalmente tiene trascendencia. Sería bueno revisar el versículo que el autor pone para destacar o para memorizar, ¿no? Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. ¡Wow! ¿Cómo eso? Si somos tan distintos, nacimos en lugares distintos, tenemos costumbres, tenemos cuestiones que aprendimos cuando chicos que de alguna forma intervienen, y acá de alguna forma se nos invita a que todo eso lo olvidemos y que en este caminar cristiano seamos unidos. Era un problema que estaba en la iglesia de Corinto, ¿no? Y si nosotros recordamos, esta primera carta está escrita a una iglesia que ya había sido formada. Una iglesia como la nuestra, ¿no? Formada. Sin embargo, habían problemas tan complicados como pueden tenerlo las iglesias formadas como la nuestra también. No, pero hoy día eso no existe, ¿no? Miren, aquí en el versículo de memoria, como usted decía, dice: les ruego, hermanos. Pablo tenía suficiente autoridad, ¿cierto?, para decir: oye, o sea, les ordeno, ustedes tienen que hacer esto. Porque él era el quien los había formado, era quien había predicado a ellos el evangelio. Una autoridad. Una autoridad. En cambio les dice: les ruego, hermanos, les pido, hermanos, consideren esta situación. ¿Qué les habría dicho Saulo? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cierto? Antes de ser convertido. Tal vez la orden hubiese sido distinta. Yo ordeno. Sí. Cuando él se encuentra con el Señor Jesús, su forma cambia totalmente. 100%. Y es interesante, tal vez ustedes ya lo mencionaron en las lecciones anteriores, pero no quisiera dejar ese punto. O sea, es interesante cómo él va evolucionando.
cuando él predica en Atenas, usa toda su elocuencia, toda su capacidad. Tenía argumento, tenía preparación académica, tenía conocimiento, ¿cierto? Y eso lo lleva a que sus frutos no sean tan abundantes. Y él reflexiona, ¿cierto? Y dice, no, todo esto no sirve. Lo que sirve acá es Cristo, y lo que veíamos en la lección recién pasada, ¿no? Lo que sirve acá es Cristo y y no hay más mensaje que ese. Amén. Y eso es lo que él presenta, ¿verdad? Y ahora la iglesia seguramente se inicia, pero empiezan a nuevamente aflorar las tendencias humanas. Entonces seguramente algunos, con muy buena intención, o no lo sabemos, comienzan a querer que la iglesia avance. Pero como yo quiero, y es lo que nos sucede muchas veces hoy, muchos hermanos con muy buenas intenciones desean que la obra del Señor avance, pero en sus términos. Y eso es algo que nosotros nunca debemos olvidar. La obra del Señor avanza, pero como el Señor estima conveniente. Amén. Amén. Permítame hacer un pequeño análisis también en el resto del versículo. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está reconociendo a Jesús como Dios. Les ruego por el Señor, por amor a Él. Dice que hablen, está aludiendo al poder que tenemos nosotros con el don del habla. Que hablen, que conversen, que se digan, que puedan comunicarse. El don del habla, que se use para gloria del Señor, que hablen todos una misma cosa, que hablen todos una misma cosa. Está difícil, como usted decía, ¿eh? Porque todos somos tan diferentes. Aún dentro de la familia, ¿cierto? Somos todos diferentes. Pero hay una cosa que une a la familia, que seguramente es lo que el apóstol aquí les ruega, cuando la familia está unida por el amor. Entonces eso hace la diferencia. No importa si a mí me gusta una cosa, al otro otra, al otro otra. No. Cuando es necesario, cuando la familia necesita estar junta, cuando ocurre un problema, cuando hay alguna dificultad, la familia se une. ¿Cierto? Se une la familia. Hablen, ¿verdad? En Chile hay un gran evento que nos une, ¿no? La Teletón. Así. Pro de los demás, nos unimos, ¿sí? Acá menciona la lección al inicio que incluso los animales, ¿cierto? Ellos se unen con un propósito, habla de los chimpancés y otras, que ellos se reúnen para alcanzar sus propósitos. Los leones, ¿cierto? Las leonas, ellas, unas salen a cazar y la otra quedan cuidando a los cachorros. En el caso nuestro, debiéramos lograr aquello, pero como usted bien lo decía, el enemigo sabe que si nos unimos somos fuertes. Entonces, ¿qué espera o qué hace él? Que nosotros empecemos a dividirnos, a no acatar a veces lo que una persona que está dirigiendo puede hacer, porque yo sé más que él, porque yo tengo una preparación mayor que él o ella. Como experiencia. Claro, tengo más conocimiento, pero si es un niño joven, ¿qué me va a enseñar a mí que soy anciano 50 años, ¿no? Y acá se nos invita a ser de alguna forma humildes y poder a veces, como se dice en buen chileno, agachar el moño para poder ver que la obra del Señor avance. Amén. Porque la preocupación del apóstol es que la iglesia de Corinto estaba dividida. Y lo mencionamos la semana pasada cuando dice que hay un dicho popular, divide y vencerás. Y al enemigo le resultó en el cielo. Se llevó una tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos millones de ángeles serán la tercera parte? Incalculable. Incalculable. Él formó un grupo, ¿no? Y es lo que de alguna forma el enemigo quiere hacer y lo que habla el día domingo, ¿cierto? Los grupos cerraditos, o sea, tenemos nosotros esta idea, entonces vámonos para acá y nos separamos de los otros que no son tan doctos como nosotros o que no tienen las mismas características que nosotros. Entonces, Pablo dice, cuidado con los grupos cerrados en la iglesia. Somos una comunidad, somos
una familia, ¿no? Y no puede haber estos grupos cerrados que finalmente lo único que hacen es desvirtuar el trabajo. Y muchas veces la iglesia se concentra tanto en poder ayudar a estos grupos, en unir, que perdemos el foco, que es la misión. Muchas veces estamos buscando cómo relacionarnos de buena manera, cómo entendernos, cómo solucionar divisiones internas, y no hacemos la misión. Entonces, Pablo, reconociendo esto y sabiendo que la obra debía crecer entre los corintios, él dice, deben dejar esto. Deben trabajar, ¿cierto?, como un solo cuerpo, ¿ya?, para que de esa manera se obtengan los frutos. O sea, Pablo deseaba que el Señor viniera en su tiempo y que el Evangelio fuera predicado a todo el mundo lo antes posible. Y parece que nosotros estamos concentrados en otras cosas, ¿no?, necesarias por lo demás. En el caso nuestro, construir una nueva iglesia, crecer más en tecnología para poder enviar el mensaje. Pero eso mismo, cosas buenas, entre comillas, nos pueden dividir de la misión. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía gente muy preparada culturalmente y otros que tal vez no lo eran tanto. Eran unos judíos, eran otros gentiles. Entonces, había una diversidad de personas. Y trabajar con una diversidad no es fácil. Lo único que podía solucionar el problema, lo único que podía hacer que la gente, los hermanos trabajaran unidos, era el amor al Señor. Era Jesús. Ahora, ¿qué los dividía? Lo que dice la lección, ¿cierto? Hay un texto allí señalado que es 1 Corintios 1, del 2 al 17, podemos resumir algunas ideas, que ellos tenían muy buenas intenciones, ¿cierto? Decían, yo sigo la línea de Pablo, yo sigo la línea de Apolos, de Cefas y otras personas que seguramente fueron líderes en la iglesia y que fueron muy influyentes y que atrajeron muchas personas y que llevaron el evangelio a muchas personas. Entonces, cuidado cuando nosotros nos abanderamos por líderes. Nuestro único líder debe ser Cristo. Amén. ¿Ya? Pero hay personas que, o sea, nos llaman la atención en su forma de ser, son muy elocuentes, pero debemos ser cuidadosos. Nuestro único centro debe ser Cristo. Pablo mismo lo dice, ¿cierto? ¿Está dividido Cristo? Claro. Así comienza el versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero a nosotros nos gusta eso. Es interesante cómo Pablo va madurando, ¿eh? Porque nosotros a veces nos gusta que nos digan, hermano, qué bien lo hizo usted. ¿Cierto? Eso, es como cuando nos dan un like, nos dan dopamina, ¿no? Sí. Pero debemos ser cuidadosos. Pablo tenía ya una madurez y llega a decir, miren, eso no es relevante. El único relevante es Cristo. Y es como que Pablo así le da con eso. Pero llega una convicción después de haber pasado muchas cosas. O sea, Pablo seguramente en sus inicios se preparó cuando era Saulo académicamente muy bien y quería conocer a Dios y quería hacer la obra de Dios. Fue tanto así que mató a cristianos, ¿cierto? El Señor le permitió, dice el Espíritu, o sea, ver al rostro de Esteban, pero nada de eso lo convenció. Nada de eso lo convirtió. Lo convirtió cuando tiene un encuentro directo con el Señor. Personal. Y ahí él, no, o sea, es radical. Pablo me gusta como es él porque es de decisiones, así de... yo me imagino... O sea, 100% para el otro lado. Sanguíneo, o sea, así me lo imagino yo a Pablo. Y ahora acá tratando de explicarles por medio de cartas a las personas, ¿cierto? Oye, olvídense de esto, si lo importante es Cristo. Hay un versículo que está aquí en Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una carta que escribe Pablo a la iglesia de los Efesios. Claro que sí. Él tenía clarito. Y es lo que trata de inculcar, de repetir para que los hermanos en Corinto ya, o sea, ¿cierto? No voy a decir como dice mi papá, pero para que ellos ya tomaran la decisión, se dieran cuenta del error que estaban cometiendo al ponerse detrás, de abanderarse de alguno de los discípulos. Ahora, a mí me llama la atención algo más que podríamos ver de forma implícita acá, ¿no?
que de alguna forma el autor del folleto lo menciona. Nosotros acá podemos hacer la lectura, pero si Pablo hubiese mandado este mismo texto por un mensaje de voz, tal vez hubiese sido distinto, ¿cierto? Porque dice acá el autor que Pablo emplea algunas palabras un tanto severas, o sea, ya pues. Y se imagina una persona sanguínea diciendo eso, tiene que haber sido palabras que él quería estremecer, no quería hacerle daño a esta gente, sino que quería que se dieran cuenta que necesitaban dejar de ser grupos segregados y necesitaban trabajar como un solo cuerpo para que de esa manera avanzaran en la misión. O sea, no es otra cosa lo que Pablo busca en la iglesia de Corinto, que la iglesia crezca y que muchos más puedan ser alcanzados. Amén. Y no es distinto el propósito hoy día en la iglesia, que la iglesia crezca y que muchos más puedan ser alcanzados. Por eso, amigos, que estamos grabando este programa. Ya Amén, sí. a esta hora hace frío en donde estamos, ¿cierto? En la zona donde estamos, gracias a Dios aquí estamos calientitos, ¿no? Pero a lo mejor sería más cómodo que estuviéramos en nuestra casa. Pero estamos apartando un tiempo porque queremos que la obra del Señor crezca. Amén. Y de esa manera el Señor venga pronto. Pero tal vez hay otros hermanos de la misma iglesia y ¿qué están haciendo la gente ahí de comunicaciones? Se va acá. Entonces, hay mucha gente que está detrás de esto y hay unos que pueden estar pensando que bueno el trabajo que están haciendo y otros que pueden estar pensando tal vez no me parece la mejor forma de avanzar. Eso mismo sucedía en los tiempos de Pablo, ¿ya? Y Pablo lo que hace es un llamado a la iglesia, o sea, todos tus esfuerzos dedícalos para que el nombre de Cristo pueda ser presentado. Déjate de filosofía, déjate de cosas tan raras y presenta a Cristo. Es lo que de alguna forma destaco del día domingo, ¿no? Solo un detalle dice que en el día domingo Pablo también hace alusión a la contienda. Y cuando nosotros vemos eso en la iglesia, qué sufrimiento. Porque después siguen otra lista de pecados que Pablo ve en la iglesia. Jactancia, desenfreno, borrachera, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, celos, divisiones, iras, disensiones, insidias, murmuraciones. ¡Qué atroz! Ojo, le está hablando a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿O cómo se sentiría nuestra iglesia de Cordillera que nosotros queremos tanto? Si viniera de repente para acá un pastor y nos dijera, queridos hermanos, por favor, no se molesten, les voy a hablar en el nombre del Señor para que ustedes lo conversen, pero fíjense que esto es, ándale. ¿Cuántos de nosotros nos sentiríamos tan mal? Así es un poco aturdidor el panorama, ¿no?, de lo que es la iglesia de Corinto, pero así toda esa iglesia estaba haciendo la obra del Señor en esa ciudad. Ya, con todas sus limitaciones, con todo lo que Pablo les está mencionando, esta iglesia estaba haciendo la obra del Señor y estaba creciendo. Entonces lo que espera Pablo es que siga creciendo de manera sana, ¿verdad? Y los invita a reflexionar, ¿cierto?, en que Cristo debe ser su centro. No necesitan grupos por separado, no necesita que los gentiles estén en un grupo, que los judíos estén en otro, no, necesita que todos ellos estén unánimes en Cristo, predicando a Cristo y predicando a Cristo crucificado, ¿no? Amén. El día lunes dice que yo creo que es lo que quería y anhelaba Pablo. Centrados en Jesús, os ruego, hermanos, el versículo, ¿cierto? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no hay entre vosotros disensión. Y que no hay entre vosotros divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. O sea, maravilloso si resultara siempre así, ¿verdad? Claro. En la iglesia del Señor, ya habríamos hecho la tarea que el Señor nos encomendó. Bueno, pero el apóstol dice, les ruego, pero recuerden que solo centrados en Jesús podemos seguir avanzando, como usted decía. Y eso nos cuesta, hermana, nos cuesta entender que debemos centrarnos en Cristo Jesús. A veces nosotros queremos entender otras cosas que no son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, ¿ya?
¿Y cómo llevar ese equilibrio? Bueno, Pablo aquí le empieza a explicar a los romanos, ¿cierto? Céntrense en Cristo crucificado. Él ya vivió la experiencia de haber querido usar filosofías profundas y no le fue bien en Atenas, ¿cierto? Donde había gente que se dedicaba a ello. Él se presenta y los mensajes o los conversos que él obtuvo no fueron suficientes. Entonces acá presenta a Cristo crucificado y se genera una iglesia. Entonces, si nosotros tenemos la experiencia de este señor Pablo, que tuvo tan buenos resultados presentando a Cristo y a Cristo crucificado, ¿por qué nosotros creemos a veces que podemos tener mejores estrategias que estos hombres que fueron inspirados directamente por Dios? O sea, a Pablo, el Señor le dijo, Pablo, o sea, Él le habló. A mí por lo menos el Señor no me ha hablado directamente como lo hizo a Pablo, ¿no? Entonces, a veces tengo temor de generar algunas estrategias que yo pudiera crear creyéndome más competente que estos hombres de Dios, o que pueda tener una mejor estrategia que la que Cristo nos enseña, ¿no? Que es su muerte. Y este día, el lunes, también habla de la unidad a pesar de la diversidad. Y cuando habla acerca del cuerpo, ¿cierto? El apóstol tiene esa ilustración y de que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, al estudiar este día yo pensaba, o sea, ¿qué tal si mi pie quiere ir para un lado, mi mano quiere hacer otra cosa y mis ojos no quieren ver? O sea, quedaría un problema terrible, ¿no? Pero aquí, cuando Pablo habla del cuerpo, dice que todos nosotros somos necesarios. Todos nosotros, aún, o sea, no nos podemos imaginar nuestro dedo chico del pie sin uña. ¿Se imagina el dolor que debe ser eso? Y una uña de un dedo pequeño es súper chica, pero sin ella no podríamos caminar bien. Se me viene a la mente una enfermedad o síndrome, no sé cuál será el nombre técnico, no soy muy conocedor, pero que le llaman el tema o síndrome de la mano loca. ¿Cierto? Que hay personas que tienen reacciones incontroladas y que mueven a veces la mano sin querer o pueden hacer algo que no controla su cerebro. Entonces imagínense, eso es complicado porque esa persona involuntariamente puede hacer algo o puede pasar a llevar algo y que le genera un problema. Entonces, en el cuerpo de Cristo no pueden existir esos síndromes, ¿no? Debemos estar todos en una misma misión. Y me llama la atención que Pablo le da y le da y le da por lo mismo. O sea, aquí hace el diagnóstico, ¿cierto? Hay personas que tienen estas y estas y estas características que son negativas, pero la solución es Cristo. No presenta otra solución. No presenta algún filósofo O estrategias. o alguna estrategia o alguna metodología, ¿cierto? Que nosotros pudiéramos citar, sino que él cita a Cristo siempre, ¿ya? Siempre a Cristo, y de alguna forma nos insta a que nosotros podamos bajar nuestra intensidad del yo y someternos a veces a otra persona. Dice acá, estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y eso es tremendo porque yo mismo a veces, hoy día pensé algo y mañana estoy haciendo algo distinto. Entonces en el cuerpo de Cristo debe haber este tema, estar unidos. Dice acá que proviene, bueno, hay algunas citas al griego acá, no soy muy conocedor del griego, pero es bueno a veces mencionarlo, ¿cierto? Estas palabras que son la raíz, ¿ya? Creo que aquí me estoy metiendo en un lío, insisto, no soy muy conocedor, pero es bueno estudiar un poquito estas palabras que nos ayudan a entender la raíz de esto, ¿ya? Todos los líderes humanos deben relacionarse dentro de la iglesia y ser restaurados a una condición adecuada. Eso puede suceder en medio de la unidad en Cristo, en la muerte del yo. Eso implica la muerte del yo. ¿Cómo muere el yo? ¿Ya? Hace algún tiempo escuché un hermano que decía que nosotros somos como las ruedas de la bicicleta. Muchos rayos, muchos. Y mientras más alejados, mientras más afuera están, más alejados están unos de otros. Pero si vamos al centro, están todos mucho más unidos.
Entonces, él decía que es lo que nosotros, cuando estamos más cerca de Jesús, es cuando estamos más cerca también unos de otros. Es la solución. Porque dice el apóstol, ¿acaso murió Pablo por ustedes? No, o sea, y yo creo que todos lo tenemos claro eso. Yo creo que no hay hoy día en la iglesia alguien que venga a discutir que Cristo es nuestra única solución. ¿Ya? Y creo que los amigos que nos están viendo también tienen claro eso. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces reaccionamos distinto? ¿O por qué a veces nosotros mismos generamos división en la iglesia? Y muchas veces, en el caso nuestro, somos miembros de junta de la iglesia, ¿cierto? Nos cuesta quedarnos callados cuando se presenta alguna idea que nosotros creemos que podemos perfeccionarla, pero a veces lo único que se pide es que nosotros apoyemos esa idea, ¿ya? Y nos cuesta eso, ¿no? Porque creemos siempre que tenemos la razón, ¿ya? Y Pablo acá llega a decir, no, yo no tengo la razón, Cristo es la razón, Cristo es todo, y eso es lo único que yo presento. Parece un poco monótono, ¿no? La idea, le da vuelta la idea, pero es lo que le dio resultados. Es lo que le dio resultados. Los primeros 4 capítulos de primera carta a los Corintios habla de lo mismo. Habla de la unidad que nosotros debemos tener en el Señor. Así que es un asunto importante. Sin pasar a otro tema, sin pasar a otra cosa que seguramente es más importante y que vamos a estudiar más adelante, el apóstol le dice, antes de seguir nosotros tenemos que unirnos. Tienen que desaparecer las facciones, como dice aquí, los grupos, porque nosotros somos uno en el Señor, y es el Señor Jesús a quien nosotros debemos seguir, porque ningún ser humano ha hecho algo extraordinario, ningún ser humano nos ha salvado como lo hizo el Señor. ¿Qué dice nosotros? El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz para que glorifique a vuestro Padre. Pero se imagina si usted dice, yo voy a encender la luz. No, yo la apago. Yo lo enciendo, yo la apago. O sea, estamos discutiendo cuestiones que lo único que hacen es entorpecer esa luz que nosotros debiéramos dar al resto del mundo. Sí. ¿Ya? Y es por eso que el Señor, ¿cierto?, nos invita a que podamos ser un cuerpo, a que podamos ser centrados en Jesús. Interesante, o sea, centrados en Jesús, no se nos pide otra cosa. No se nos pide, ¿cierto?, que hagamos tal vez grandes esfuerzos. No, se nos pide que nosotros presentemos un mensaje y estemos centrados en la obra del Señor. ¿Ya? No hay duda que hay hermanos más capacitados que otros para hacer un determinado trabajo, ¿cierto?, dentro de la iglesia. Pero no significa que nuestra atención, que nuestro amor, que nuestras preferencias, que nuestro apoyo no esté centrado en Jesús. Y para eso, como la lección lo dice, hay que tener sabiduría y madurez. ¡Wow! Eso sí es un desafío. Ser sabio. Y a veces ser sabio es quedarse callado. Eso es tremendo, ¿no? Sí. A veces ser sabio es quedarse callado. Y para eso hay que ser maduro también. Sí. Para poder quedarse callado. Es un desafío no menor. Sí. En Santiago 3:17 dice, más la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Ya, pero está la sabiduría que viene de lo alto. O sea, Claro. la primera parte. Hoy día existen diferentes tipos de sabiduría. ¿Ya? Ahora, la pregunta podría ser, amigos, ¿cuál es la sabiduría que tú buscas? ¿Cuál es la sabiduría que yo busco? ¿La sabiduría que viene de la ciencia? Que hoy día es y mañana ya se descubre una nueva sabiduría, o la sabiduría que viene de Dios, que de alguna forma trasciende los tiempos y trasciende todo lo que nosotros estamos conociendo. Entonces, cuando nosotros vamos por sabiduría humana, lo más probable es que hoy día sea, mañana ya no lo es. La sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría que nos conviene.
¿ya? Y es la sabiduría que ha trascendido desde los tiempos del inicio de este mundo hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿para qué nosotros queremos explorar o hacer algo distinto? Algo que no ha funcionado, ¿ya? Es interesante. Entonces, sabiduría y madurez. Hay algunos textos que cita el autor acá, que es Corintios. Sí. Primera Corintios. Primera carta de los Corintios 3, 1 al 4. Aquí mismo los tengo. Léalo, hermana. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y lo está poniendo entre la espada y la pared. Ya. O sea, nosotros muchas veces hoy día como iglesia nos creemos maduros, ¿no? Pero estamos teniendo actitudes de lo que menciona acá, Pablo, de bebés. Porque estamos en división, estamos en pelea, a veces estamos en circunstancias que no nos permiten avanzar. Entonces, bajo esa definición, muchas veces estaríamos solamente capacitados para beber leche, como Pablo lo menciona, ¿no? Debemos ser cuidadosos de eso. Nosotros quisiéramos como iglesia recibir sabiduría mayor, pero a veces no estamos preparados. No tenemos la madurez espiritual para llegar a eso. Y es interesante, como el Señor en otros versículos menciona, ¿cierto? Si no fueres como niños, nuestro Padre está en los cielos, ¿va? Entonces, a veces estamos queriendo entender cosas muy profundas y no estamos capacitados para entenderlas, porque estamos todavía peleando entre nosotros, discutiendo entre nosotros, llamándome la atención a veces por qué él es maestro, por qué él, o por qué él es mi director de escuelas sabáticas, tal vez yo estoy más capacitado, más capacitada, ¿no? En la iglesia se nos invita a que nosotros podamos entonces tener sabiduría y ser maduros. En el versículo 13 del capítulo 2 de 1 Corintios dice: lo cual también hablamos, no con palabras que enseñan la humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es que lo espiritual se discierne espiritualmente, ¿no? No, si nosotros estamos con un espíritu, no con el Espíritu Santo, entonces nuestro discernimiento va a salir disparado para cualquier parte. Hay una pregunta que señala el día martes que me llama la atención. Dice, ¿cuál ha sido tu experiencia al sentirse decepcionado por alguien a quien admirabas mucho? Si has tenido esa experiencia, ¿qué lecciones aprendiste de ella? No, o sea, si cayó él, ¿qué me toca a mí? Sí. ¿Qué madurez tengo para enfrentar esas situaciones? ¿Qué tan sabio soy para enfrentar y reconocer que la otra persona es al igual que yo, alguien que está transitando hacia el cielo, que está teniendo sus luchas, sus desafíos? Entonces, y vuelve la idea, ¿cierto? No me debo fijar en ninguno de los líderes ni en nadie, como Pablo lo dice, no te fijes en Apolo, no te fijes en mí, sino que fíjate en Cristo y allí va a estar la solución a tus problemas. Siempre vamos a tener decepciones y allí es donde nosotros debemos ser sabios y maduros para ir y mirar a Cristo, no mirar a la persona que está tal vez en una dificultad. Apoyarlo, claro que sí, pero volver a Cristo. Ahora, nosotros podemos conversar de las personas que se fijan en otras, pero nosotros, ¿cuántas veces hemos decepcionado también? No, mejor no te pones. Bueno, muchas ya estoy. Un servicio como el de Cristo. ¿Se imagina usted, hermana, en la Santa Cena? Ese evento yo me lo imagino extraordinario, ¿sí? Todos ahí preparados para comer la cena
el lugar bien arregladito, bien adecuado, ¿cierto? Y todos mirándonos, ¿no? Chuta, no hay alguien que lave los pies. No ha llegado. No ha llegado. Oye, anda a avisarle. Anda tú. No, anda tú. Y se para Jesús y toma la iniciativa, ¿no? Y lava los pies de sus discípulos. Bueno, algunos allí se opusieron. En la iglesia hoy día, si faltara alguna función sencilla, que aseara algo, tal vez la persona que le correspondía no hizo el aseo en el baño, ¿será que yo me voy a sacar mi chaquetita de sábado y voy a ir a limpiar el baño? Hoy una vez me pasó, mi hermano, que estuvimos en un programa especial con los hermanos sordos y quedó una olla sucia. Entonces, y dije yo, no, mejor. Fuimos y lavamos la olla mejor. No a todos les gustó, pero mejor lavar la olla, ¿cierto? ¿Lavó la olla porque no hablaba lengua de señas o porque no le quedó? No. Porque quedó sucia la olla. A lo que voy es que nosotros, con nuestra actitud, con lo que decimos, con lo que hacemos, como nos mostramos, entonces se nos nota la madurez que tenemos para enfrentar, que tenemos para hacer, que tenemos para enseñar, que tenemos para que la gente nos vea. Y no me refiero específicamente a que si yo encuentro otra olla sucia la voy a lavar. Se nota en la forma en que nosotros hablamos, se nota en la forma en que nosotros miramos a nuestros hermanos, cómo los tratamos, cómo los hacemos sentir. Pablo les menciona acá en 1 Corintios 4, 1 y 2, dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo, pero a nosotros nos gusta que nos sirvan, por hermano. ¿Ya? Yo soy maestro de una clase, ¿cierto? Y quiero cuando llego el mejor lugarcito, no me van a tener la banca fría, por hermano. ¿Cierto? Es la tendencia del ser humano, ¿no? Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y admiradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, de cada uno sea hallado fiel. Un desafío. Tal vez usted tiene una responsabilidad en la iglesia, en esa responsabilidad debe ser encontrada fiel. Los amigos que están acá grabando, ¿cierto? Tienen esa responsabilidad, en esa responsabilidad ser hallado fiel. Yo en mi responsabilidad ser hallado fiel y cumplirla de la mejor manera, porque no es para los hombres, es para Cristo. Hay otro texto que es 1 Corintios 2, 16, dice, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si nosotros conocemos a Cristo, estamos conociendo a Dios. Mire qué privilegio. Amén. Mire qué privilegio. Sin embargo, nosotros a veces estamos discutiendo, ¿cierto? Y queriendo que la mente o que Cristo actúe como nosotros queremos. ¿Ya? Que las cosas se hagan como yo creo, porque esa es la forma correcta. Interesante. Eso sucedía en el tiempo de Pablo también. A mí de este día me llevó a meditar mucho. Incluso lo comenté, porque en la segunda parte me sentí identificada, ¿no? Cuando habla del ministerio que cada uno responsablemente tiene que hacer en la tarea que el Señor nos dio. Y como usted decía, a veces nosotros nos creemos tan importantes de repente. ¿Cómo hacer para que entendamos que cuando tenemos estas responsabilidades, aparte de que es una bendición, ¿no? Porque el Señor nos da. Pero ¿cómo nosotros entender que alguna responsabilidad en la iglesia es un servicio a la iglesia? Es un servicio al Señor. Es un servicio a nuestros hermanos. Nos cuesta eso.
Bueno, a los filipenses Pablo les menciona algo similar. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y además la muerte. Es como que fue así, pero en picada, así, y no tuvo problema en dejar todo eso que él tenía para que fuera pagado la condena que nosotros teníamos. En la mañana conversábamos y uno de los maestros decía, uno de mis hermanos decía que si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, ¿quién habría pagado nuestros pecados? Nosotros. Pero ahí estamos fregados, po. Habríamos muerto para siempre. ¿Cómo sería nuestra vida sin el Señor? Qué terrible caos que se armaría. Felizmente, y para nuestra bendición, el Señor vino y pagó el precio. Cuán poco valoramos eso a veces en oportunidades, ¿no? Vamos el tiempo avanza y apremia, hermanas. Vamos a día jueves. Un estilo de vida que refleje la cruz. Hoy día, es interesante esto porque comentaba en mi clase fuera sabática, la lección anterior. Hoy día para nosotros la cruz, querámoslo, es un símbolo que no es mal visto. Es un símbolo respetado, ¿cierto? Cristiano. Claro, es un símbolo que de alguna forma nos hace reflejar a Cristo, y algunos andan colgando con la cruz, ¿cierto? Y algunas otras cosas. Pero en los tiempos de Pablo la cruz era algo totalmente ofensivo socialmente, no era bien visto, y ahora, ¿cierto? Él viene a decirle a la gente de Corinto que deben tener una vida que refleje la cruz. O sea, los saca de todo tienen que romper todos sus paradigmas esta gente para poder aceptar, como decían en la lección anterior, los gentiles a un criminal como su Dios y los judíos a un fracasado como su Dios. O sea, como su Salvador. Sí. Es interesante eso, ¿ya? Tienen que quebrar todos sus paradigmas, y nosotros hoy día estamos de alguna forma llamados a eso, a quebrar todos los paradigmas que tenemos, porque se nos llama a ser servidores como Cristo, se nos llama a ser sabios y maduros, pero no en la sabiduría del hombre, se nos llama a ser centrados en Jesús, se nos llama a no armar grupos, no armar disensión, se nos llama además a tener unidad en Cristo. O sea, todo eso no es muy, para el mundo no es muy bien visto, ¿no? Pero sí, en el plan de Dios, en la iglesia, en su pueblo, se nos llama a estas cosas. Y es por eso, amigos, que tenemos que pedir la dirección del Señor para que lo que el mundo hoy día considera como extraño, nosotros lo podamos hacer como propio, así como fue en el pasado, ¿cierto? Esta gente que tuvo que aceptar a quien aparentemente era un criminal que fue puesto en la cruz, y que ese era el Salvador realmente, y que lo que ellos conocían es distinto a lo que... O sea, el Salvador era distinto a lo que ellos esperaban. Era completamente diferente. Porque el pueblo judío quería un Salvador que los librara de... Era un Salvador político, ¿no? Armado. Y resulta que el Señor venía a librarlos, ¿cierto? Pero de una esclavitud del pecado. Era algo tan diferente. Y los discípulos aún, un par de días antes, todavía no entendían eso. Yo creo que Tanto nos cuesta a veces. hasta hoy día nosotros no lo entendemos. Y nosotros a veces creemos que esto es por mérito, porque algunos veían a Pablo, ¿cierto? Y lo seguían a él. Y Pablo dice, mira, yo he hecho tantas cosas por el Señor, yo he sido azotado, le sacaron la mugre, Pablo fue náufrago un día ahí en alta mar y todo. Pero dice, todo eso es nada. Lo tengo por basura. Claro, todo eso es para nada de Cristo. Todo eso es nada
porque no es relevante. O sea, lo realmente relevante es Cristo. Y sus esfuerzos estaban centrados en eso, en presentar a Cristo. Lo que le sucedía de camino era para él como insignificante, ¿no? Eran cosas de la vida. Claro. Y nosotros muchas veces, si no tenemos una estufita para estar haciendo este programa, ¿cierto? Nos quejamos. O si no tenemos alguna situación que acomode de forma 100% nuestro confort, no estamos dispuestos a veces a hacer la obra del Señor. Entonces, estos hombres realmente hicieron cuestiones que sorprenden. ¿Por qué? Porque realmente tenían el Espíritu del Señor. Pablo, cuando escuchó la voz de Dios, realmente se concentró en predicar el Evangelio y nada más que eso. También. Entonces, nosotros a veces nos jactamos de conocer a Dios y debiéramos ser, creo yo, muy cuidadosos con aquello. Nos mencionamos a veces, ¿cierto?, que hemos sido transformados, pero no somos a veces capaces de llevar el mensaje con la sencillez que Pablo lo hizo o con la sencillez que Cristo mismo lo hizo estando acá en la tierra, con un mensaje activo, con un mensaje que ayudaba de verdad a las demás personas. Hay un desafío, amigos, a quienes nos están viendo, a quienes están estudiando. No es algo que vamos a lograr de un día para otro. Son pequeños pasos. Yo soy una persona muy tímida y hay algunas cosas que me he propuesto, ¿no? A veces cuando voy y pago el peaje, por ejemplo, que el Señor te bendiga. Cuando echo combustible, a personas que no conozco. Y a veces me da vergüenza, ¿no? Imagínate, una persona que lleva años en el Evangelio, que le dé vergüenza, pero es nuestra forma de ser. Y eso debemos vencerlo. O sea, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para crecer en llevar este Evangelio a las demás personas? Y me sorprendo porque hace unos días atrás, echando combustible bien temprano, en un día domingo, estaba muy frío, estuve conversando con el Señor ahí y cuando termino le doy la mano, que el Señor te bendiga. Y él quedó así como pasmado, así, y yo más también, porque chuta, a lo mejor la embarré y no nos pasa eso. Se salió, buen hermano, les salió. Entonces, ¿qué decisión estamos tomando cada uno de nosotros para hacer de que este mensaje sea realmente un hecho? ¿Ya? Que no estemos pensando en las divisiones, que no estemos pensando en diferentes cuestiones, sino que el mensaje de Cristo a través de nosotros sea un hecho hacia las demás personas. Porque las personas a veces están deseosas de escuchar. O yo no sé qué ese señor qué problema estaba teniendo ese señor que le menciono, ¿no? Pero tal vez para él fue el mensaje que Cristo tenía, ¿ya? Entonces tenemos que de alguna forma presentar a Cristo crucificado. Uh-huh. Hoy día yo creo que el tema no es la cruz, porque las personas reconocen la cruz. Yo creo que el tema hoy día es el orgullo de las personas para reconocer que no tienen que hacer nada para ser salvos, más que agarrarse de la cruz. En esta sociedad en que estamos nosotros hoy, en donde todo tiene que ser monetizado, pagado, es difícil presentar a este Cristo crucificado que te quiere salvar, que estabas tú condenado a muerte, pero Él pagó tu culpa y tú no necesitas pagar una suma de dinero, no necesitas, lo que necesitas es prepararte para vivir con Él por la eternidad. Amén. El estudio esencial de la lección de esta semana fue la unidad. Y hemos conversado que la unidad en la iglesia solo se consigue mientras más cerca de Jesús estemos. Es la única forma, porque cuando estamos cerca del Señor nos damos cuenta cuáles son nuestros pecados, qué tan grandes pueden ser nuestros pecados, y nos muestra cómo estamos haciendo nuestra tarea, la misión, la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos separando la iglesia? ¿La estamos uniendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pero eso lo podemos notar solo cuando estamos cerca de Jesús. Porque cuando no, podemos decir, mira el hermano, como, o sea, ¿qué le pasa al hermano? Mira lo que está haciendo. Y estamos dividiendo. Yo creo que Cristo sabía que esto iba a ser una artimaña satánica. Porque Él dice, bueno, hacia el final de su ministerio terrenal Jesús oró por la unidad de sus discípulos, para que todos sean uno.
para que el mundo crea que tú me enviaste, porque la unidad en Cristo es un argumento poderoso en favor de la verdad de que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. En relación con esto, ¿por qué la falta de unidad es un obstáculo para la misión? Es claro, si estamos tirando cada uno para nuestro lado, no avanza, nunca vamos a avanzar. Entonces imagínense, si Jesús sabía que esto era una necesidad y oró por sus discípulos, más aún nosotros debemos orar para que podamos ser uno. Termino con el versículo 35 de Juan 13. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a nuestros oyentes y que puedan luchar también por ser uno en la familia, en la iglesia, en donde estén, en el trabajo. No es cosa fácil, pero la fórmula es Cristo. No hay otra. Amén. Amén. Queridos amigos, la próxima semana vamos a estudiar el pecado en la iglesia. Oh, wow, viene prometedor el tema. El pecado en la iglesia. Los invitamos para que ustedes se tomen el tiempo, estudiemos la lección y podamos sacar provecho de lo que el Señor quiere enseñarnos. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Un abrazo, queridos amigos. Gracias.